Bendiciones, amados hermanos en Cristo. Qué bueno poder reunirnos nuevamente, aunque de manera virtual. Nos gozamos de que el Señor nos permita esta oportunidad. Muchos quisieran tener esta oportunidad y el Señor en su soberanía no les concede eso, pero a nosotros nos concede poder usar métodos digitales, métodos virtuales para poder tener este encuentro, poder tener este culto, continuar adorando, alabando, glorificando el nombre del Señor, predicando su palabra para edificación de su iglesia, para crecimiento de cada uno de nosotros y para salvación de otros. Vamos a cantar, vamos a leer, vamos a alabar, vamos a adorar desde nuestros hogares. Dios lo merece por quien Él es y por lo que ha hecho por cada uno de nosotros en la persona de Cristo Jesús. Vamos a estar atentos al mensaje de la palabra para escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta oportunidad. Eterno, tu misericordia
Vamos de inmediato a tener una lectura en la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 25 hasta el 34. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 25 hasta el 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a tener un momento de oración. Padre, una vez más, nos acercamos a ti para rendirte culto, adoración, alabanza, reverencia, no por nuestros propios méritos, no por nuestras virtudes, porque no las tenemos. Nos acercamos a ti confiadamente por los méritos de Cristo, por la obra que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario, por la autoridad de Cristo, porque Él rompió el velo con su muerte para que nosotros pudiéramos entrar hasta tu trono de la gracia con toda confianza. Señor, háblanos esta noche a través de la exposición de tu palabra, que al terminar este culto, ninguno de nosotros tenga los mismos conceptos que al iniciar. Que tu palabra vaya siendo usada por el Espíritu Santo para cambiar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo suplicamos. Señor.
Para algunas informaciones, para este próximo lunes 25, la directiva de los caballeros les está invitando para tener una actividad en la propiedad en el campo de nuestro hermano Domingo Reyes, ubicada en la carretera Atomayor, Sabana de la Mar. El punto de reunión será en el templo y la hora de salida hacia el campo será 8:30 de la mañana. La actividad es totalmente gratis para los caballeros que asistan a la misma. Así que ya lo saben, caballeros, primer encuentro, lunes 25, saliendo 8:30 de la mañana desde el templo hacia la propiedad del hermano Domingo Reyes. El martes a las 7 de la noche tendremos el culto de caballeros, será virtual, así que estén atentos los caballeros al enlace que se enviará a través del grupo de WhatsApp de los caballeros y el grupo de WhatsApp de la iglesia. El miércoles estaremos, si Dios lo permite, en oración. Esté atento a los enlaces que se comparten y a las informaciones que los pastores, los líderes de la iglesia estarán dando con respecto a este culto. El viernes o el sábado, depende de lo que decida la directiva de jóvenes, el culto de jóvenes lo tendremos este fin de semana, así que estén atentos también a las informaciones, debido a que el gobierno de nuestro país ha hecho cambios con respecto al toque de queda y por lo tanto puede haber cambios en el culto, pero como este video se graba antes del culto del domingo en la mañana, pues puede haber alguna información que a este momento no la tengamos. Así, el sábado 11 de la mañana el programa Dios habla hoy. Ore por los hermanos que están trabajando en todo lo que tiene que ver con este programa. Entre a las redes sociales, tanto a YouTube,
suscríbase, comparta el enlace, entre también a Facebook, suscríbase, dele me gusta, comparta el enlace también de Facebook y asiste, hermano, escuche la predicación, escuche todo lo que se hace en el programa, porque es evangelístico. Invite amigos, comparte en sus redes sociales. El domingo en la mañana, culto presencial, así que ya lo saben, estén atentos también a las informaciones con respecto a este culto. En la noche, hasta ahora, el domingo, el culto sigue siendo virtual y los enlaces se compartirán como se ha estado haciendo. Sigan orando por los hermanos enfermos para que Dios obre conforme a su voluntad, a lo que le dé gloria a Él y ayude a que el carácter de cada uno sea formado a la imagen de Jesucristo. Sigan orando por nuestro país, sigan orando por los cambios que hay en el mundo, por el mundo. Vienen tiempos duros, difíciles para la iglesia, pero siempre ha sido así. Debemos prepararnos en oración, en estudio de la palabra, en práctica y obediencia de la palabra para que tengamos convicciones firmes y estemos preparados para el tiempo de prueba que se avecina, y aún en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo segura dormiré, sabiendo que mi Dios me cuidará también. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Y me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Y que hasta el fin me guardará. Me guardará. Pasamos de inmediato a la predicación de la palabra de Dios.
En esta oportunidad le corresponde a nuestro hermano Argenis de Óleo, así que estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios, orando para que el Señor lo aplique, el Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas, para que escuchemos al Señor hablándonos a través de su palabra, que sea con poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el Señor del cielo les bendiga grandemente. Para mí es un enorme compromiso, pero un gran privilegio y placer el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es muy difícil el poder predicar sin poder ver sus rostros, pero sabemos y entendemos que es el Espíritu Santo de Dios quien operará a través de la predicación de su palabra y quien hablará a nuestros corazones. Para esta vez voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que considero, debe hablar a cada uno de nosotros y hablar muy contundentemente. Quiero iniciar contándoles la historia acerca de una persona llamada José. José era una persona que siempre se veía muy preocupado, se le veía andar siempre angustiado, pensativo, cabizbajo. Y él tenía un amigo llamado Marcos que lo vio un día muy feliz y contento. Él vio a José que estaba muy contento, muy diferente, muy feliz. Y Marcos se le acercó y le preguntó: «Oye, José, ¿qué te pasa? Te veo muy contento. Qué bueno verte así». Y él le dijo: «Bueno, lo que pasa es que ya yo no me preocupo. Ya yo no me estoy preocupando». Y Marcos le dijo: «Maravilloso. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste no preocuparte?». Él dice: «Bueno, es que hace ya 2 semanas yo contraté a alguien que se preocupe por mí». Marcos le dijo: «¿Cómo? ¿Contrataste a alguien que se preocupe por ti? Pero, ¿y cuánto le pagas a esa persona? Eso sería maravilloso». Y le dijo: «Sí, es realmente increíble. Yo le pago $1,000 por semana. Para decirlo en pesos dominicanos, yo le pago 60,000 pesos por semana». Y él dijo: «$60,000 pesos. Pero, ¿y cómo tú consigues todo ese dinero?». Y José le dijo: «Bueno, esa es preocupación de él, no mía». Precisamente, yo quiero hablarles acerca de las preocupaciones. Y he titulado este mensaje: «No te preocupes». No te preocupes. ¿No sería maravilloso que alguien pudiera encargarse de nuestras preocupaciones, de tus preocupaciones y de mis preocupaciones, de tus angustias, de mis angustias? Pero permítanme decirles que hay alguien que puede encargarse de tus preocupaciones. Pero debemos tener algo claro, algo muy importante, y es que la preocupación, la ansiedad, es un pecado delante de Dios. Es una desobediencia a Dios, y toda desobediencia es pecado. Y en estos minutos vamos a ver por qué preocuparse es un pecado delante de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 6, vamos a leer los versículos 25 hasta el 34. Dios habla aquí a través del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en el Sermón del Monte, un sermón sumamente conocido. Nosotros hemos escuchado mucho hablar acerca de este Sermón del Monte, y el Señor Jesús está enseñando aquí. Y Él acaba de enseñar acerca del cuidado que debemos tener en torno a las riquezas. Y en el versículo 24 Él dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, a partir del versículo 25, nosotros vamos a ver el Señor hablando acerca de las preocupaciones. Y déjenme decirle que esto no es psicología. Eso es palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Les invito a Mateo el capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí notamos en la palabra del Señor cómo Jesús en muchas ocasiones Él habla acerca del afán, de la ansiedad, de las preocupaciones, pero aquí, en estos versículos, ¿cuántas veces el Señor dice no te afanes, no te preocupes? Vemos el versículo 25 que Él dice, por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo. Versículo 34, así que no os afanéis. Y esta palabra afanéis, que la hemos visto mucho en este pasaje, puede traducirse preocupación. El Señor te está diciendo no te preocupes. No te preocupes. ¿Y qué es esto de la preocupación? ¿A qué yo me refiero cuando hablo de preocupación? Bueno, preocupación da la idea de partir en dos. ¿Cómo así? Sí, la preocupación es cuando yo miro el futuro incierto, el futuro que yo no conozco. Y yo empiezo a imaginarme cosas del futuro. Y yo empiezo a pensar cosas, a maquinar cosas en mi mente, a crear cosas acerca del futuro. Y como yo no tengo esa seguridad de cómo van a pasar las cosas en el futuro, cómo van a pasar las cosas mañana, eso entonces es como si me partiera en dos, es como si me quebrara en dos, es como si dividiera mi ser. Porque una cosa es lo que yo pienso, una cosa es en lo que yo me preocupo y otra cosa es lo que puede pasar en el futuro, porque sabemos que solamente Dios tiene control del futuro. Es esto lo que rompe en dos al ser humano. Y en inglés esta palabra es como si una persona estuviese al punto de ser ahorcado, como si quedara sin aire. Eso es la preocupación. Es cuando nosotros empezamos a pensar en algo, cuando algo toma nuestra mente y nosotros pensamos en eso, maquinamos en eso, y eso entonces a nosotros nos saca el aliento, nos quita la esperanza, nos quita el gozo. Y por eso el Señor Jesús dice, no se afanen, no se afanen, no se preocupen, no se preocupen. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dijo esto? Y mejor aún, ¿por cuáles cosas nosotros no debemos preocuparnos? Bueno, lo primero es que el Señor dijo que no nos preocupemos, ya eso es suficiente. No te preocupes, porque el Señor dijo que eso. El Señor dijo que no. Y esa es la voluntad de Dios, que no nos preocupemos. Ahora, yo traje 4 puntos para compartir con ustedes. 4 puntos breves de por qué no debemos preocuparnos. Y en primer lugar, no te preocupes porque Dios tiene cuidado de ti. Si eres creyente, no te preocupes porque estás bajo el cuidado de Dios. No te preocupes porque Dios te sustenta. Dios te cuida, Dios te protege. Cuando nosotros confiamos en la realidad cierta
de que el Dios creador, quien hizo todas las cosas, te cuida a ti y me cuida a mí, no va a haber espacio para la preocupación. No va a haber espacio para la preocupación. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los no creyentes, los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, oigan esto, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, hermana, no te preocupes, porque tu Padre sabe cuáles son tus necesidades. Tu Padre, dice la Escritura, que sabe cuáles son tus necesidades. Y miren, el Señor está hablando aquí de necesidades. Él no está hablando de gustos. Recuerden que anteriormente él estaba hablando en contra de que los discípulos, de que los creyentes buscaran ambiciosamente, desmedidamente el dinero, en contra de la avaricia. Entonces, el Señor aquí le dice, miren, no se preocupen por sus necesidades. Y eso no es como ahora, que hoy en día hay personas que pueden tener mucho alimento en su nevera, en su despensa. No, en ese entonces era diferente completamente. Si una cosecha no se daba, se iba a pasar hambre. Con el vestido era muy diferente a hoy en día. Pero aún podemos traer eso para nosotros hoy. El Señor te dice tus necesidades, la necesidad de tu cuerpo en cuanto al vestido, de protección, la necesidad de cumplir tus necesidades de alimentos. El Señor las va a cumplir. El Antiguo Testamento enseña que usted no verá a un justo, a un pobre desamparado, a un justo que mendigue pan, porque el Señor lo va a cuidar. Y haciendo un paréntesis aquí, esa ayuda del Señor, esa provisión del Señor va a ser a través de nosotros los creyentes. Pero eso sería objeto de otra ocasión. El Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y hay algo importante aquí. No te preocupes porque Dios te cuida. Dios te protege. Y Él dice, mira las aves que no trabajan. Pero el Señor no le pone la comida en el nido a las aves. El Señor no va y le pone la comida en el nido a las aves. Las aves tienen que hacer su parte. Tienen que cumplir su deber, su tarea. El Señor te cuida, el Señor te protege, te provee, pero tienes que hacer diligentemente la parte que te corresponde. Sin preocupación. No te preocupes, no pienses, no empieces a pensar en el mañana. Cuenta la historia de una parábola moderna. Había una conversación en un huerto de dos ciguas palmeras. Una cigua le dice a la otra, mira, ¿y por qué por qué los humanos caminan así tan rápido, nerviosa, preocupada? Y la otra cigüita palmera le dijo, mira, parece que ellos no tienen un Padre Celestial que cuide de ellos como cuida de nosotros. Y si te pones a pensar, y si me pongo a pensar, qué rápido andamos muchas veces. Cuántas preocupaciones, cuánta ansiedad en nuestras vidas. Otra razón de por qué esto pasa es porque nosotros desconfiamos en nuestro Dios. Desconfiamos en que el Señor puede cuidarnos y puede darnos y suplir nuestras necesidades. No te preocupes, porque es desconfianza preocuparse. No te preocupes porque Dios te sustenta.
Y en segundo lugar, no te preocupes porque es desconfiar. Es desconfiar de Dios. ¿Y por qué digo que es desconfiar de Dios? Note lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Escuchen esto. Hombres de poca fe. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, la realidad es que todo está bajo el control de Dios. Para Dios, el futuro es periódico de ayer. Para Dios, el futuro es periódico de ayer. Usted y yo nos preocupamos por cualquier situación. Una enfermedad, el coronavirus, las deudas, que la canasta básica está subiendo de precio, que no he encontrado el trabajo que ando buscando. Pero el Señor te dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Tú no conoces el futuro, yo sí. Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Y hermanos, la mayor muestra de confianza a nuestro Dios es descansar en Él. Es depositar nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Es confiar en que Dios tiene todo bajo su control. Esta es la causa principal de la ansiedad, la falta de confianza en Dios. Miren, hermanos, los problemas o tienen una solución en nosotros. Nunca vamos a encontrar cuál será la solución a un problema. Siempre nosotros tenemos que mirar a Dios. Y siempre con las situaciones problemáticas pasa algo. Si se pueden resolver, ocupémonos, sin preocupación. Y si nosotros no podemos resolverlo, ocupémonos, sin preocupación. ¿En qué? En la oración, hermano. Si usted y yo no podemos resolver la situación, simplemente oremos al Señor y entreguémosle esa situación a Dios. Pues Dios tiene cuidado y control de todo. En nuestros días es muy común escuchar acerca de crisis de ansiedad, crisis de preocupaciones. ¿Usted ha caído en alguna? En la que usted está muy preocupado por su salud, por la salud de alguien. Y déjenme decirles que la preocupación, el opuesto de la preocupación no es la apatía. O sea, no es desinteresarme. Mira, fulano está así. No es eso. Es algo desmedido, es sin confianza. Una cosa es que yo me ocupe de alguien, que yo me ocupe de una situación, que yo haga diligentemente lo que debo hacer. Y otra cosa es que yo me preocupe. Otra cosa es que yo me olvide de que Dios está ahí. Otra cosa es que yo olvide mi fe, que yo olvide la confianza. Esto es el capítulo 6. Cuando comienza el capítulo 7, el Señor dice, pedid y se os dará. Eso es fe, eso es confianza. Pasó algo que está fuera de tu alcance, confía en el Señor. Confiemos en Dios y no nos preocupemos. Que ya no hay camas en intensivo para el asunto del COVID-19. No te preocupes, hermano. Hermano, ¿qué tú puedes hacer por eso? Haz tu parte, cuídate, cuida a los demás, pero no te preocupes. Que los precios están subiendo, ¿qué puedes hacer? Tú no los vas a bajar. Confía en el Señor, no te preocupes. El Señor está diciendo, miren, yo voy a cubrir sus necesidades, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, pero no se preocupen. Pero no se preocupen. Crisis de ansiedad, crisis de preocupación. ¿Sabe qué es lo que existe en realidad? Crisis de fe. Eso es lo que existe en realidad. Crisis de fe. Cuando eso llega a nuestras vidas, cuando esas situaciones nos embargan y lo van a hacer por nuestro estado pecaminoso y por nuestra falta de fe. Y por nuestra falta de confianza en el Dios que hemos dicho que creemos y que confiamos. Hermano, no hay tal cosa
que puedan mover a un creyente cuando tiene su fe puesta completamente sobre la roca. Crisis de fe, no permita que pasen en tu vida. No te preocupes, no permita que las preocupaciones ahoguen. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La semilla fue sembrada y vinieron las preocupaciones y ahogaron esa semilla. No permitas que las preocupaciones te ahoguen. Cuando llegue el problema, cuando llegue la situación, piensa, ¿cuál es el problema? ¿Qué quiere Dios que yo haga con él, que yo haga con ese problema? ¿Cuándo y cómo debes comenzar a actuar para resolver ese problema? Y resolverlo para la gloria de Dios. Debemos ver esas situaciones como una oportunidad para glorificar a Dios. Repito, ¿es fácil? No es fácil, pero es necesario. Es un mandato de Dios. Hoy en día no escuchamos mucho acerca de esto, pero es una realidad. Es un pecado que ha estado presente en todos nosotros y que debemos pensar como Jesús nos encomienda en su palabra. No preocuparnos. No preocuparnos. Y el Señor no da espacio aquí para la pereza. No, el Señor no da espacio para la pereza. El Señor quiere que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, pero sin preocuparnos. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Recuerda al siervo que el Señor le dio un talento y él lo enterró. Él decía que le tenía miedo a su siervo. Él se preocupó por su amo, quiero decir. Él se preocupó porque su amo pudo haberle llamado la atención. Y el Señor le dijo, tú eres un siervo malo e infiel. El Señor no está de acuerdo con la pereza, lo llaman malo. Pero tú y yo tenemos que poner los talentos que Dios nos ha dado a producir para su gloria, sin preocupación, hermano. Sin ninguna preocupación. Porque Dios te sustenta y porque preocuparnos es una falta de confianza. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué nosotros podemos ganar preocupándonos? ¿Qué tú ganarías preocupándote por alguna situación? No te preocupes, hermano. Porque la preocupación al final no resuelve nada. Preocuparnos no resuelve nada. Afanarse no resuelve nada en lo absoluto. Al contrario. Científicamente hay enfermedades que vienen por causa de la preocupación. Se habla de úlceras en el estómago. Pérdida de sueño con todas las consecuencias que esto trae por causa de la preocupación. Miren lo que dice el versículo 27. Para que veamos que preocuparnos no sirve de nada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Usted dirá, pero bueno, yo tengo mi tamaño ya. ¿Quién se afana por añadirse a su estatura? Quizá los que juegan pelota o baloncesto. Bueno, la realidad es que este versículo pudiéramos bien traducirlo de la siguiente manera. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su vida una hora? Y aquí está mostrando la futilidad de la preocupación. Aquí está mostrando lo inútil que es que nosotros nos preocupemos. Está diciendo, miren, por más que ustedes se preocupen, no pueden añadir a su vida una hora. Nadie puede añadir a su vida una hora. ¿Cuántas personas quisieran poder vivir más tiempo? Pero el Señor está diciendo, miren, lo más importante es su vida. Lo más importante que ustedes tienen es su vida. Y ni aún a su vida ustedes le van a añadir una hora preocupándose. No se preocupen por qué ustedes van a comer, qué ustedes van a beber, qué ustedes van a vestir. Déjenle eso al Señor. Hagan su parte, como vamos a ver a continuación, y déjenle eso al Señor, porque no sirve de nada. Si usted investiga en el internet, usted se va a dar cuenta de que una de las personas de Google que trabajan creando acciones futuristas, llamado Ray Kurzweil, él toma diariamente 100 pastillas para no envejecer. 100 pastillas que incluyen multivitamínico,
pastillas que tienen que ver con medicina natural, siempre, usted lo puede buscar. Yo busqué la fuente. 100 pastillas. Y yo le pregunto, ¿de qué le sirve eso? Hermanos, va a morir tal como Dios lo determinó. Él va a morir. Él va a morir. La Biblia dice que Dios le estableció límites a la habitación del hombre para que busquen a Dios. Hermano, no te preocupes. No te preocupes porque un día vas a morir. Y por más que te preocupes, no vas a añadir a tu vida una hora. Jesús no está diciendo que seamos fatalistas, es decir, que hagamos cualquier cosa, que por ejemplo ahora con esta situación de emergencia mundial que no nos cuidemos. El Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo es, deja de preocuparte. Deja de pensar que tú vas a resolver las cosas, que tú vas a hacer X o Y cosas para cambiar tu situación. Y no, hermanos. No, hermanos. Aparte de lo que nosotros tenemos que hacer, de tu trabajo, de mi trabajo, de la predicación del Evangelio, el Señor Jesús te dice, no te preocupes. No te preocupes porque yo te cuido, Él dice. Dios te cuida, Dios te sustenta. No te preocupes porque preocuparse, afanarse, es una muestra de desconfianza. No te preocupes porque al final preocuparte no servirá de nada. Muchas personas multimillonarios en el mundo crearon una empresa que se llama Calico. Es un acrónimo en inglés para California Life Company. Y esa gente invierte mucho dinero buscando alargar la vida. Afanándose para alargar la vida. Son dueños de compañías multimillonarias de tecnología. Lo interesante es que ellos crean productos que se programan para que después de un tiempo no funcionen. Pero ellos quieren alargar su vida. La pregunta es, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve todo eso? ¿De qué les sirve ese afán? Para nada. Para nada en lo absoluto. No te preocupes porque el Señor no te ha llamado a eso. El Señor no te ha llamado a que te preocupes. Ese no es tu llamado. ¿Sabes cuál es tu llamado? Miren el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un argumento muy poderoso de parte de Jesús. Miren, no se preocupen porque ustedes tienen cosas mayores en las que tienen que invertir su tiempo, su mente. En lo espiritual, la vida del espíritu. Eso es lo único necesario. Los negocios de nuestro Padre, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha mandado a hacer y para lo que nos ha capacitado con dones y talentos. En eso tenemos que darle nuestras fuerzas. No a pensar en los problemas, no a pensar en las situaciones, no a pensar en que perdió Trump, de que Joe Biden va a poner a X o Y persona en la Casa Blanca. Hermano, hermana, no te preocupes por eso. Porque ese no es el llamado que nuestro Señor te ha hecho. No que Abinader, no que el toque de queda, no que la crisis económica. Son cosas que nos ponen a pensar y pueden tambalearnos. La diferencia está, hermanos, en qué tan cimentados estemos en creer que nuestro Señor nos cuida. Que debemos tener confianza en Dios, que es una falta de confianza el preocuparnos. Y que el Señor nos ha llamado, hermanos, a preocuparnos por su reino. Que el Señor nos ha llamado a pensar en su reino, a dedicarnos a su reino, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo necesario. No se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. El Señor dice que Él va a añadir todas esas cosas. Y todas esas cosas
van a ser añadidas. Hermano, en vez de tú y yo preocuparnos, busquemos el reino de Dios. Pidámosle a Dios. Él dice, pidan y se os dará. Sí, hermanos, confiemos en nuestro Dios. Y el versículo 34, el versículo final, vuelve y dice, no se preocupen, porque cada día trae su propio afán. Mañana traerá su afán. Mañana traerá su afán, pero gloria a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aprópiate de esa misericordia de Dios cada día para vencer el afán de cada día. Aprópiate de esa bendición de Dios que nos da día tras día. Por tercera vez, es fácil decirlo, pero es difícil practicarlo. Pero el Señor nos da las fuerzas. El Señor nos da las fuerzas y Él nos dice muy claramente, no te preocupes. Digamos juntos con el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Hermanos, esperemos en Dios. Esperemos en el Señor. Busquemos su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, nosotros hemos visto en estos breves minutos que no debemos preocuparnos porque el Señor nos sustenta. Que no debemos preocuparnos porque es una falta de confianza en Dios. Que no debemos preocuparnos porque la ansiedad no resuelve nada. Y no debemos preocuparnos porque el Señor no nos ha llamado a esto. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Qué está pasando por tu mente ahora mismo que te turba, que te agobia, que no te deja levantarte? ¿A qué es eso que le estás dando tanta mente? ¿Qué es eso que estás pensando tanto? El Señor no habla en contra de hacer planes, sino de atribularnos por el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo en 30 años? ¿Dónde yo voy a vivir en 30 años? Hermano, haz lo que tengas que hacer. Pon tu vida, tu futuro en manos de Dios. Planifícate con la palabra de Dios. Planifícate sabiendo que todo es si Dios quiere, pero no te preocupes. No te enfermes hoy por el día de mañana. Da gracias a Dios por lo que Él te ha permitido hoy. Mira todas las bendiciones que Dios te ha dado hoy. Y voy a terminar narrándoles acerca de una persona que tenía que limpiar un bosque para sembrar algo. Y todos los días él iba y se paraba enfrente del bosque y decía, ¿cuántos árboles? Y se ponía a pensar y a mirar los árboles. Y decía, yo nunca voy a poder derribar todos estos árboles. Y nunca empezaba ni podía sembrar. Hasta que un día él dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a derribar 3 árboles diarios. Y él iba, derribaba 3 árboles, volvía, derribaba 3 árboles. Al cabo de un tiempo él logró derribar los árboles y pudo hacer su trabajo. ¿Saben por qué? Porque él empezó haciendo poco a poco lo que él podía hacer, lo que estaba a su mano. Y en su momento él pudo terminar el trabajo. Hermano, ¿a qué es eso? ¿A qué es eso que te estás deteniendo? ¿A qué es eso que te estás quedando mirando, pensando y no estás haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer? ¿Cuáles son los árboles que tienes que derribar diariamente hasta alcanzar la madurez que Dios quiere que alcances? Pero es que son muchos libros en la Biblia. Comienza, hermanos, a leer. Comienza a memorizar pequeños pasajes día a día.
esa situación de salud que pudieras tener tú o algún familiar. Ora al Señor, confía en el Señor y espera en Él. Espera en Él. No te desesperes, hermano. No te preocupes. No te agobies. El Señor tiene control de todo. Esa situación en tu familia, ponla en manos del Señor. Ponla en manos del Señor. El Señor te bendiga y permita que nosotros creamos verdaderamente en su palabra. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por este mensaje del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ayúdenos, Señor, a no preocuparnos. A poner, Señor, nuestras preocupaciones sobre usted. Y usted tiene cuidado de nosotros. Señor, gracias. Oramos por cualquiera que pudiera escuchar esta predicación, que no le conozca, que entienda que él sí debe preocuparse. Él sí debe preocuparse y correr por su vida. Y correr a Cristo y buscar la salvación que hay solamente en nuestro bendito Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, en salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba. Gracias al Padre de las Luces por este culto que nos ha permitido realizar para gloria y honra de Él, a su nombre. Gracias por los cánticos, la exposición de su palabra. Espero que haya sido recibida con ánimo, con gozo. Cada uno la haya tomado para sí, se haya apropiado de esa palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos realizar este culto. Gracias por permitirnos el cantar alabanzas a tu nombre. Gracias por la exposición de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar confiados siempre en ti, en tu omnipotencia, tu omnisciencia, oh Señor, en tu soberanía, en que tú tienes el control de todas las cosas. Que confiemos cuando entendemos, cuando no entendemos. Pero siempre sepamos que en medio de cualquier situación, nunca estamos solos. Si somos tus hijos, tú estás con nosotros. Señor, cualquiera que en esta noche haya entendido que no es cristiano, que no es tu hijo, que no goza de tu favor, se arrepienta, se convierta, se reconcilie contigo a través de Cristo Jesús. Le entregue su vida
a Cristo para que sea su Salvador y también su Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.